Queridos amigos, volvemos a encontrarnos, seguimos compartiendo reflexiones y hoy es el turno de hablar de la unidad, ¿no? Una palabra que se repite muy a menudo, es uno de los grandes desafíos de siempre, ¿no? De los grupos humanos, de las instituciones. Ya Jesús lo había planteado y lo había dejado como el gran pedido a sus apóstoles, ¿no? Que sean uno para que el mundo les crea, que sean uno como el Padre y yo somos uno. Dijo Jesús, ¿no? Y es uno de los desafíos que ha planteado también el Papa Francisco, ¿no? Buscar la unidad, no solo la unidad dentro de la Iglesia, sino la unidad también con las otras religiones, con las otras iglesias, la unidad nacional, ¿no? En esa carta que se conoció hace poquito, que envió al gobierno argentino pidiendo crecer en el diálogo, pidiendo crecer en la unidad, en los lazos, en los vínculos, ¿no? La unidad que muchas veces fue mal entendida o mal interpretada. Hubo ocasiones donde, y de hecho hoy en día pasa, la unidad se entendió como un buscar que todos piensen igual, que todos sientan lo mismo, que todos hagan lo mismo o hagamos lo mismo, para todos igual, para todos lo mismo, ¿no? Y en realidad eso no es la unidad, eso es uniformidad, ¿no? Entonces, todos nos vestimos igual, el uniforme en la escuela, todos tomamos la comunión con el mismo trajecito, con el guardapolvo, para que no haya diferencias. Todos tenemos que decir lo mismo en la prueba, entonces se nos hizo estudiar algo y las respuestas tienen que ser todas las mismas, porque estudiamos un mismo apunte, porque es todo de memoria, ¿no? Eso es uniformidad. La uniformidad no admite el disenso, y entonces todo el que piense diferente pareciera que fuera un enemigo, un contrario, ¿no? Lo vemos a nivel político hoy en día de una manera muy patente, ¿no? La uniformidad hace que se excluya la diversidad y que no se reconozca el don o el valor que tiene el otro, ¿no? La uniformidad es propia de los totalitarismos. Y nosotros lo que estamos hablando, lo que estamos buscando es unidad. La unidad, por principio, exige la diversidad. Es decir, para que haya unidad tiene que haber diferencia. Si no, es imposible que haya unidad, ¿no? Y entonces, descubrir que el hermano, que el otro, es diferente y que esa diferencia no es un problema, al contrario, es una riqueza. El Papa Juan Pablo II decía, los dones que tienen los hermanos son un regalo de Dios, no solo para aquel que tiene el don, sino para cada uno de nosotros, para la comunidad, ¿no? Es decir, entonces uno sabe tocar la guitarra, el otro sabe hablar bien, el otro sabe enseñar, el otro sabe pintar una pared, el otro sabe de jardinería. Bueno, todas esas cosas son riquezas para la comunidad. Y no es porque uno toque la guitarra o el otro sepa de jardinería que somos enemigos, que somos adversarios o que somos totalmente contrarios. Al contrario, la riqueza del otro es una riqueza para mí y mi riqueza es una riqueza para el otro, ¿no? Es decir, buscar siempre lo que nos une. Es decir, aprender sí a disentir, porque también en el disenso se crece, aprender a compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, las cosas que sentimos, nuestros gustos, ¿no? Compartirlo. Las diferencias, ponerlas en común, ponerlas al servicio de la comunidad, ver en qué podemos estar de acuerdo o no, pero sobre todo, digo, tratar de apoyarnos en lo que tenemos de común. Generalmente, miren, con un ejemplo muy simple lo digo, cuando hablamos a veces, ¿no?, de partidos políticos o de religiones o del tema que fuere, lo primero que nos preguntamos es cuáles son las diferencias con nosotros, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que me dicen ¿en qué se diferencian los evangélicos de los católicos? ¿O en qué se diferencia tal religión de la nuestra? No decimos cuáles son las cosas que tenemos en común, ¿no? Como para trabajar desde eso que tenemos en común, no. Seguida nos quedamos con la diferencia, ¿no? Y es al revés, tenemos que buscar los puntos en común, lo que podemos tener, ¿no?, como punto de contacto, de referencia, para desde ahí empezar a trabajar y tratar de limar las asperezas, ¿no?, y de superar el disenso, ¿no? Hay un cuento que seguramente lo habrán oído en más de una oportunidad, pero que me parece lindo recordarlo ahora. Y es el cuento que habla de una asamblea en una carpintería, ¿no? Una asamblea de herramientas, ¿no? Que cuenta la historia que un día estaban en la asamblea las herramientas discutiendo entre sí, querían organizarse para acabar con la tiranía del carpintero, decían. ¿Cómo hacemos para enfrentar al carpintero? Y si para eso tenemos que organizarnos. Y entonces empezaron a ver, bueno, la manera de organizarse
quién iba a ser el que los iba a presidir en ese grupo, en ese gremio que querían formar, ¿no? Y cada uno empezó a decir por qué tenía que ser él el que presidiera, ¿no? Entonces, dicen que el primero fue el martillo, que dijo, bueno, yo tengo que presidir esta asamblea porque yo soy el que más fuerza tiene. Y las otras herramientas le saltaron enseguida, ¿no? Como le pasó a los discípulos cuando Santiago y Juan buscaron los primeros puestos, o como nos pasa a nosotros en nuestras comunidades, le saltaron enseguida a la yugular para decirle, bueno, vos no podés ser quien presida porque vos vivís golpeando, ¿no? Y vivís golpeando por todos lados. Dice, y entonces alguien que vive golpeando no puede ser aquel que presida. Y entonces dicen que el metro dijo, yo, como soy el más justo, el que tiene la medida, tengo que ser el que presida. Y todas las herramientas le saltaron también al metro para decirle, vos no podés presidir nada, porque vos vivís midiendo y te crees que sos el único que tiene esa capacidad para medir a los demás, ¿no? Y juzgás a todos según tu propia medida. Y le tocó el turno al tornillo. El tornillo quería manejar la asamblea porque decía, yo soy el que hace posible que las maderas estén unidas, gracias a mí. Si yo no estuviese, no podrían estar unidas, serían todas tablas separadas. Y entonces las otras herramientas le dijeron, vos no podés porque vivís dando vueltas y vueltas y vueltas y alguien tan vueltero no puede presidirnos. Y así fueron pasando todas las herramientas y a todas le encontraban un pero. En eso dicen que se hizo presente el carpintero en esa carpintería, en ese galpón. Las herramientas se callaron y el carpintero empezó a trabajar, como lo hacía todos los días. Cuando llegó la noche el carpintero se fue y cerró ese galpón. Las herramientas empezaron a hablar de nuevo y se dieron cuenta que el carpintero había hecho un mueble hermoso, ¿no? Y ese mueble hermoso había sido posible su realización gracias a ¿qué? Al trabajo en común de cada una de estas herramientas. Justamente eso que al principio lo veían como una diferencia, como un problema, el tornillo que da vueltas, el serrucho que lastima con sus dientes, el metro que juzga todo según su medida, el martillo que golpea, el clavo que lastima, ¿no? Todo eso que habían visto como diferencia se dieron cuenta que en realidad era una riqueza, que ese trabajo en común, llevado adelante por el carpintero, por el artesano, había hecho posible la belleza de ese mueble que estaba ahí. Y a partir de ahí, bueno, se dieron cuenta que el mejor modo de trabajar era reconociendo las potencialidades que justamente radicaban en las diferencias que tenía cada uno. Digo, esto nos ocurre a nosotros también en la comunidad. Hace falta unidad, hace falta que nos dejemos guiar, obviamente, por Jesús, pero hace falta que cada uno trate de dar lo mejor de sí. Y eso que muchas veces consideramos una diferencia y que nos aleja del otro, tal vez si abrimos un poquito más la mente, si abrimos los ojos, si abrimos el corazón y si somos humildes, se puede llegar a transformar en una gran riqueza para toda la comunidad. En esta búsqueda de la unidad, que es el sueño de Jesús, reciban mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.